En 1937 el automovilismo argentino estaba en crisis. Hacía 4 años que las competencias en trazados abiertos estaban prohibidas en Buenos Aires. Después de arduas gestiones, el Automóvil Club Argentino logró que la Dirección Nacional de Vialidad permitiera una velocidad máxima de 120 km por hora y la participación de autos con carrocerías cerradas y metálicas. Esa fue la partida de nacimiento del turismo carretera. En Palermo, el 5 de agosto de 1937, comenzó la aventura. El presidente Agustín Pedro Justo dio la señal de partida y el coche de Arturo Cruz enseñó el camino. Largaron 69 máquinas. Debutó Oscar Gálvez. El público se volcó a las rutas y el ganador de aquel gran premio fue Ángel Lobalvo, que se anotó escondido en el seudónimo Hipómenes. Eduardo Pedrazzini ganó el título. Ricardo Rizzati fue campeón en 1938 y Lobalvo conquistó el cetro en el 39. En el Gran Premio del Norte de 1940, después de desbarrancarse en Pisco, Oscar Gálvez pasó a ser, para siempre, el aguilucho. Y en esa carrera, un mecánico de Balcarce le dio la primera victoria a Chevrolet. Se llamaba Juan Manuel Fangio. El chueco fue campeón en 1940 y 1941. Y estaba por repetir en el 42, cuando los coletazos de la Segunda Guerra obligaron a suspender las competencias. La actividad deportiva se paralizó hasta 1946. Y cuando volvió, lo hizo con más fuerza que nunca. El desafío fue más allá de los límites imaginables, de Buenos Aires a Caracas. La epopeya de 1948 quedó grabada a fuego con 1000 anécdotas, como el accidente de Fangio y la muerte de Daniel Urrutia, la polémica exclusión de Oscar Gálvez y el triunfo de Domingo Marimón. Yo tuve la suerte de andar muy bien en esa carrera, y Fangio también, y después vino un accidente de Fangio, y yo llegué hasta La Paz. Y pegué la vuelta porque tuve un problema en la lubrificación del motor. Y después vino el accidente de Fangio y me vine de vuelta cuando se mató Urrutia. Y para no ser menos, el Gran Premio de 1949 visitó la geografía de medio país y se convirtió en la carrera con mayor recorrido de la historia del automovilismo argentino. Aquellos 11.035 kilómetros significaron la victoria y el primer título de Juan Gálvez, un porteño que comenzaba a brillar en el firmamento del TC. Rápidamente se convirtió en ídolo y con los años forjó una campaña deportiva escrita con números de leyenda. La década del 50 afianzó al turismo carretera como pasión popular y se hizo carne la rivalidad entre Ford y Chevrolet. Comenzaron a disputarse las famosas vueltas y los pueblos se disputaban el honor de ser parte del recorrido. Las transmisiones radiales acercaban a los ídolos y los diarios y revistas publicaban historias de esa raza de gente múltiple que simultáneamente eran pilotos, mecánicos y embajadores de su patria chica y que hoy integran la mitología del TC. Las cupecitas fueron parte del paisaje. Solo cambiaron cuando la categoría pisó el asfalto del flamante Autódromo de Buenos Aires y el ingenio popular las describió como empanadas. Surgieron nuevos ídolos. El público destacó las virtudes de Marsilla, de Scott, Hernández, de Lobulo, Ciani y tantos otros, pero el dominio de los hermanos Gálvez fue arrollador. Juan y Oscar se repartieron victorias y títulos. Solo se les escapó el de 1959, cuando Rodolfo de Álzaga rompió la hegemonía y aceleró el Ford preparado por Domingo Colanero para inscribir su nombre en la galería de los campeones del TC. Bueno, yo llevaba 5 camionetas con 3 personas para cubrirla. Hasta llevaba un avión de un patrocinante mío que era el Banco del Oeste, donde iba Laucha Río en el avión y otro mecánico con todos los repuestos, todo dentro del avión. O sea, en esa época se podía aterrizar en la ruta, en cualquier lado. Pero por suerte no me hicieron falta. Pero los pilotos necesitaban estar representados de manera orgánica y por ello, el 30 de agosto de 1960 se fundó la Asociación Corredores de Turismo Carretera, con Plinio Rosetto como primer presidente de la entidad. El tercer mes de 1963 quedó grabado a fuego. El 3 de marzo falleció Juan Gálvez, cuando un vuelco en las afueras de la ciudad de Olavarría lo convirtió en leyenda. Entre el 62 y el 65 se extendió el dominio de Ford gracias a los hermanos Emiliosi,
quienes con la galera consiguieron 4 títulos y 42 victorias y fueron los primeros en quebrar la barrera de los 200 km/h de promedio. Sin embargo, nuevos modelos, nuevos autos aparecían en el horizonte técnico del turismo carretera. Los autos iban a cambiar, de una vez y para siempre. En pleno dominio de la galera de los Emiliosi, una revolución técnica estaba en marcha. Las posibilidades reglamentarias dieron vida al emprendimiento de Froilán González y los hermanos Belaviña, que cristalizó Jorge Cupeiro el volante del Chevitú, el primer auto compacto que ganó en turismo carretera. Bueno, cuando apareció el Chevitú, se pensó de que era la destrucción de la cupecita, no se pensó de que era un periodo de transición que había que ir llevándolo despacito y haciendo, como pasó después, que se fueran renovando las cupecitas por los nuevos autos modernos de ese año, ¿no? Yo te digo que a mí me tocó vivir de que me tiraban hasta botellas, porque era la gente de fanática de la cupecita que creía que la aparición del Chevitú era la destrucción de la cupecita, y no era así. Las cupecitas resistían el embate. En 1966, y después de un cuarto de siglo, otro valcarceño le dio un título a Chevrolet. En un largo campeonato de 36 carreras, Juan Manuel Bordeu se lució al volante de la coloradita. La modernidad llegó para quedarse el 26 de febrero de 1967, cuando en la Vuelta de San Pedro debutaron los Torino preparados por Oreste Berta. Ganó Héctor Luis Gradassi, que al final de la temporada el título quedó en poder de Eduardo Copelo. La prensa siguió atentamente estos cambios. A Coche La Vista y el Gráfico se sumaron Corsa y Automundo. Surgieron Carburando, Campeones, Ojo en la Ruta y cientos de programas radiales en el interior del país. Carlos Pairetti aprovechó las bondades del Trueno Naranja, elaborado por General Motors, para obtener el campeonato de 1968, y Gastón Perkin le dio otra corona a Torino al año siguiente. El desarrollo técnico se multiplicó y se hizo insostenible. En 1970 fue necesario un golpe de timón y nació el TC 3 litros con modelos de gran serie. Rubén Luis Di Palma dejó su sello con 2 títulos y otro jovencito, Juan María Traverso, empezó a ganar a fines del 72. 2 años después, Jorge Recalde debutó con una victoria en Olavarría y en 1976 irrumpió Roberto Mouras con un récord todavía vigente. Con el mítico 7 de oro ganó 6 carreras seguidas. El poderoso equipo oficial Ford, de la mano de José Miguel Erceg, monopolizó buena parte de la década. Fueron 4 títulos para Gradassi, una corona post-mortem de Nasif Estéfano y los 2 primeros campeonatos obtenidos por el Flaco Traverso. Pero hacia fines de 1978, las diferencias institucionales con Cadad se tornaron insostenibles. Se avecinaban tiempos de cambios, de decisiones importantes. La década del 70 terminó con un cambio importante. La ACTC tomó las riendas de su destino y decidió autofiscalizarse. Bueno, una decisión tomada en su momento, consideramos justo, cuando se debatía en aquellos años el tránsito del turismo de carretera en las rutas, que ocasionaba periódicamente algún accidente y cada vez se levantaban más voces. Así que eso nos impulsó a tomar la determinación de autofiscalizarnos, amparados en una ley, la 7412, que era una ley provincial que integraba la CTC con el Automóvil Club Argentino, y esto nos permitió ser fiscalizadores de nuestra propia actividad. El 20 de mayo de 1979 se disputó la primera carrera controlada por la ACTC. Fue en el Autódromo de Buenos Aires y quedó en poder de Héctor Luis Gradassi. El torneo concluyó a mediados del 80 y sobresalió Francisco Espinosa, quien obtuvo el título después de ganar el Gran Premio 4 Provincias. Antonio Aventín se convirtió en el primer campeón con la marca Dodge. Cuando ocurrió, sin duda que para mí es un honor haber sido el primer campeón argentino de turismo carretera después de tanta gente que ha pasado y que tuve la suerte de ser yo y Oscar es su campeón, así que salimos campeones y subcampeón. Y realmente, bueno, estoy en la página de la historia con las 4 patas de la mesa, Chevrolet, Ford y Torino, y yo tengo la pata del Dodge, así que contentísimo.
Jorge Martínez Boero le devolvió luego la alegría a Ford. Y luego, esta pasión popular llamada turismo carretera aceleró 3 años seguidos al ritmo del Dodge de Roberto Mouras. Bueno, Roberto fue un grande, prevaleció por un montón de cosas, porque tenía un magnífico auto y porque él era, de lo que yo recuerdo, uno de los mejores pilotos de turismo de carretera. Y que tuve la suerte que durante casi 5 años de estar al lado de él, ¿no es cierto? La hinchada de la Pentaestrella también aplaudió las hazañas de Johnny De Benedictis y festejó los títulos de Oscar Angeletti y de Oscar Castellano. Pegó mucho en la gente esa forma de andar, porque no había muchos que manejaban de esa manera, y bueno, a mí me dio buen resultado, a pesar de que era criticado, que se perdía tiempo, que no, pero yo, como perdí muchas carreras, gané también unas cuantas y anduve bien en varias, andando así de esa manera, era mi forma de ser. El último Gran Premio se disputó en diciembre de 1986. Fue en La Pampa y marcó otro hito. Lo ganó Pedro Dumic, rozando los 249 km/h de promedio. Fue una época difícil para todos, para Castellano, para Roberto, para nosotros, para los que íbamos dentro de los autos, porque sabíamos que nadie aflojaba, que todo el mundo ponía un poco más de lo que tenía y que muchas veces terminaba mal. El público vibró con duelos épicos entre Mouras y Castellano y asimiló el retorno de Mouras a Chevrolet y el pase de Castellano a Ford. Yo tuve la posibilidad de debutar con Dodge, fue en definitiva con la marca que más carreras gané y los 2 campeonatos con esta marca, y tuve la gran posibilidad después de pasarme a Ford, y ahí sentí el peso de la marca, la mitad más 1, menos 1, más 4, no sé, pero se nota la diferencia de la hinchada de Ford. Así que también tuve esa satisfacción de poderles dar a la hinchada de Ford un campeonato también y vivir realmente lo que significa la pasión de lo que es la marca. Con la marca del óvalo, el Pincho logró en 1989 su tercera corona, en un final cabeza a cabeza con el Fireland de Angeletti en el semipermanente de Tandil. En cambio, Emilio Satriano se mantuvo fiel a Chevrolet y con una seguidilla de 4 éxitos obtuvo el campeonato de 1990. Oscar Aventini hizo suyo el certamen de 1991 y repitió el halago en el 92, seguido por Juan Manuel Landa y por Fabián Acuña. Al año siguiente la corona quedó en manos de Walter Hernández, un jovencito surgido en los monoplazas, que fue campeón con apenas 18 carreras en la categoría. Pero también hubo sinsabores. A la partida de Octavio Suárez se sumaron 2 accidentes fatales casi calcados. El de Roberto Mouras y Amadeo González en 1992 y el de Osvaldo Morrés y Jorge Marseca en 1994. También quedaron en el recuerdo el despiste que no impidió la consagración de Eduardo Ramos en Buenos Aires y los nuevos títulos de Juan María Traverso, ahora como defensor de la marca Chevrolet. A fines del 96 estaba por terminar otra etapa. El TC se preparaba para decirle adiós a su vieja amiga. Le iba a decir adiós a las rutas. En 1997 el turismo carretera se despidió de la ruta. Visitó a su vieja amiga por última vez el 16 de febrero en Santa Teresita y fue Eduardo Ramos el ganador. Juan María Traverso ganó su 5º título, el 3º consecutivo con Chevrolet. Nos costaba transitar dentro de los autódromos. Luego nos fuimos adaptando porque veníamos de la ruta, se empezó a trabajar en los diagramas de suspensión, ya se fueron empezando a incorporar chassistas y la categoría fue empezando a tener un cambio realmente importante, se fueron adaptando las gomas y realmente pasaron a ser muy buenas carreras como fueron en su momento la ruta. Yo creo que fueron ciclos que dentro del turismo de carretera se fueron equiparando, ¿no es cierto? Primero la temporada de las cupecitas, luego de los autos más grandes y hoy lo de la actualidad, que realmente brindan el espectáculo que están brindando domingo tras domingo, carrera tras carrera. En 1998 el Flaco pintó el número 1 en un Falcon, pero los protagonistas fueron otros. 34 años después de su primer triunfo, Rubén Luis Di Palma volvió a ganar. Lo hizo en Buenos Aires y con Ford, la marca que le faltaba.
En La Plata, Ernesto Bessone hizo triunfar por primera vez un motor Cherokee. Y en Olavarría, en la última cita del año, Guillermo Ortelli escribió su nombre en la larga lista de campeones. Lo que siguió fue un duelo generacional. Traverso fue por la revancha y ganó su sexto título en 1999. Y Ortelli le contestó con la triple corona de 2000, 2001 y 2002. Sin duda es que correr contra el Flaco fue para mí una de las cosas más importantes, porque yo estaba comenzando y el Flaco era el referente indiscutido dentro del automovilismo, fue la persona a la cual todos admiraban, incluso yo, y obviamente de repente estar corriendo con él, con la diferencia de edad, fue algo muy importante. Pero no todo fue Foro Chevrolet. En 2003, Patricio Di Palma hizo que ganara un Torino después de 28 años y Ernesto Bessone logró el torneo con un Dodge Cherokee. En 2004, Omar Martínez dejó de ser el campeón sin corona. Fue, además, el primer título para el ingeniero Maximiliano Juárez y el primero para el preparador Carlos Alberto Johnny Laborito. Haber ganado el campeonato del 2004 es lo máximo que me ha pasado en mi carrera de automovilismo. Creo que después de tanto esfuerzo y tanto buscarlo, se dio y bueno, una felicidad muy grande. Los equipos y los especialistas en cada rubro comenzaron a establecer diferencias. El JP Racing fue una muestra de organización y eficacia que posibilitó los títulos de Juan Manuel Silva, Norberto Fontana y Guillermo Ortelli. Un año clave fue 2007. Después del accidente fatal de Guillermo Castellanos, hubo modificaciones en las estructuras de los autos y se dejó de correr con acompañantes. El torneo se decidió con 4 fechas de antelación y fue monopolizado por Cristian Ledesma. Los últimos certámenes tuvieron definiciones especiales. En 2009, Emanuel Moriatis hizo magia y capitalizó el despiste de José María López. En 2010, Agustín Canapino se convirtió con 20 años en el campeón más joven del turismo carretera. Soy el piloto campeón más joven de la categoría más vieja del mundo y eso es algo que me llena de orgullo, que me va a quedar marcado durante toda mi vida. Se baje o no se baje ese récord, creo que es algo que me va a quedar muy dentro y bueno, nunca lo voy a olvidar. El TC me dio mucho, me dio todo y bueno, gracias al TC tengo todo lo que tengo hoy, así que le debo mucho. Y en 2011, Guillermo Ortelli decidió cambiar de apodo y que de ahora en más le digan sextuple. La verdad que todos los campeonatos que tuve la suerte de ganar los disfruté mucho porque todos tuvieron en el año condimentos especiales, por lo cual lo hicieron diferente al resto. Por una cuestión de definición, me fue un lindo mano a mano, creo que el último fue la definición más apasionante por ahí que me tocó vivir. En otras llegué con diferencia de puntos y dependía más de otros resultados, pero era mano a mano, era la posición, la peleamos y tuve la suerte de ganarla, creo que ese lo disfruté mucho. En 75 años hubo momentos gratos, como la carrera número 1000 que ganó Juan Manuel Silva, la caravana histórica desde el Obelisco porteño hasta la ciudad de Mar del Plata y el Torino que aceleró en la Antártida Argentina en septiembre de 2011. En 75 años también hubo muchos momentos dolorosos, heridas que no cicatrizan. La más reciente ocurrió el 13 de noviembre de 2011, cuando perdió la vida Guido Falacci. En 75 años la categoría recorrió el país, unió pueblos, creció gracias a la gente y originó un sentimiento de fidelidad que pasó de generación en generación. Quedaron muchos protagonistas y situaciones sin mencionar. Claro, son 1.141 carreras, millones de fanáticos, 201 ganadores y 4 marcas emblemáticas. Todo eso se resume en 2 palabras: turismo carretera.